¿Cómo dicen que les va, queridos amigos y amigas? Nos encontramos nuevamente en la Cátedra Libertaria. Ya con mate en mano vamos a darle con todo a la segunda clase. Como les había advertido en la clase anterior, esta es una clase bastante pesada, pero no por eso menos necesaria, así que con las pilas bien puestas para hacerle frente a la clase. Digamos que nos estaríamos metiendo bien de lleno en la parte histórica del pensamiento anarquista, pero que en realidad va a ser una continuación de eso que, aunque muy por arriba, fuimos viendo en la parte introductoria. Si bien siempre es bueno tener varias fuentes para preparar los temas, o directamente cualquier caso que uno quiera saber de algo, prácticamente para este momento nos vamos a basar en el texto La prehistoria del anarquismo de Ángel Capelletti, libro que fue publicado en 1983. ¿Por qué este libro? Porque me parece que es el que mejor nuclea todos los antecedentes del pensamiento libertario. Por supuesto, dejo abierto cualquier sugerencia a este respecto de algún otro material que pueda mejorar o suplementar este que les estoy dando. Lo que estamos viendo acá en pantalla es el índice temático de lo que vamos a abordar hoy, y podemos notar eso que, si se acuerdan lo que dije en la clase anterior, vamos a identificar como prehistoria del anarquismo por ser todos estos anteriores a la primera definición teórica política que nos hizo Proudhon allá por 1840 en qué es la propiedad. Para no ser tan tediosa la clase, por razones pura y exclusivamente didácticas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sobrevolar de la manera más resumida que se pueda lo que sería Oriente, Grecia y Roma, el cristianismo y la Edad Media, el humanismo y el enciclopedismo, para después sí desarrollar un poquito más ampliamente el socialismo utópico, William de Godwin y Max Stirner. Con estos puntos aclarados, arrancamos de lleno con la clase. Todo va a empezar desde la oposición, ley natural versus la ley del Estado, Lao Tse contra Confucio. Encuentro entre estos dos últimos aproximadamente en el año 525 a.C. en China, lugar de residencia de ambos. Lao Tse, por traducción viejo maestro, bibliotecario y gran sabio, se enfrentó en el buen sentido de la palabra a Confucio. Este último, hombre de la aristocracia, claramente un hombre de Estado que, si bien nunca ocupó, digamos, algo así como cargos altos o presidenciales, sí ocupó cargos estatales como ministro. Todas sus ideas del gobierno, a posteriori, se convirtieron en todo un ideal del Estado y del aparato burocrático de aquel país. Confucio pretendía un humanismo del orden, reviviendo las antiguas tradiciones y rituales, y regular mediante leyes todos los ámbitos de la vida de los individuos, desde la convivencia entre los ciudadanos hasta, por ejemplo, la música y el arte. Para consultarle sobre estos rituales es que se dio la famosa reunión entre él y Lao Tse. Como contracara, como respuesta a esta idea ritualista, aparece Lao Tse, cuya filosofía pasará a la historia como el taoísmo, caracterizado por un misticismo naturalista. Lo que pretendía era retrotraer la sociedad a una sociedad prefeudal en una suerte de comunismo primitivo con un régimen de no propiedad y olvidando justamente todos estos ritos, las leyes, el gobierno y los estados, es decir, desechando todos estos. Todo se iba a resumir a obrar de acuerdo a la naturaleza originaria y con una concepción totalmente antijerárquica de la convivencia y una fórmula de gobierno súper clara, el no gobierno. Ahora bien, de donde sacamos más informaciones de una recopilación de poemas taoístas llamado el Tao Te Ching, que acá, como pueden ver en pantalla, de manera súper resumida, resuelto algunas de las frases más llamativas. Hay muchas más. Quien tenga tiempo de leer La prehistoria del anarquismo de Ángel Capelletti, se lo recomiendo porque no tiene desperdicio. Pero como, por ejemplo, podemos destacar algunas frases. El sabio conduce los asuntos sin acción, predica la doctrina sin palabras. Es decir, el sabio gobierna sin gobernar. U otra, por ejemplo, cuanto mayor número de estatutos, tanto más grande el número de ladrones y bandidos. Es decir, toda una clara manifestación antiestatal y antigubernamental. Para Lao Tse, la sociedad no se va a originar en un pacto, como después, o a contramano de lo que nos va a decir después Hobbes o Rousseau, sino que esa sociedad es producto de la naturaleza. Para este,
el nacimiento de un Estado va a ser una aberración y es corruptor de la naturaleza. Y es a través de esa corrupción por la cual se van a instituir las leyes, las jerarquías y las guerras. Para el taoísmo en general, la sociedad ideal va a ser la sociedad sin Estado. Antes de pasar al ítem siguiente, quiero resaltar algo que va a ser una constante en estos primeros momentos del pensamiento libertario, que curiosamente va a ir desapareciendo a medida que nos vamos acercando en el tiempo a lo que podríamos llamar el movimiento libertario moderno. Y es que esa idea primigenia del no gobierno y de actuar por fuera de la necesidad de leyes, tan solo, por ejemplo, por la naturaleza del hombre, es decir, eso que más adelante nosotros vamos a definir como autogobierno o el orden sin coacción externa, aparece estrictamente ligado a lo espiritual, a lo religioso o, como en este caso, al misticismo naturalista. Totalmente a contrancara del pensamiento actual que fijo cimienta estos mismos conceptos, pero como oposición a estos principios religiosos y espirituales. A medida que vayamos avanzando, se va a notar más claramente. Nos metemos ahora en un contexto más filosófico, pero se van a dar cuenta que seguimos en esa misma línea de pensamiento, más orientado desde la metafísica o desde el misticismo naturalista, como vimos en el caso anterior. Hablamos directamente de los sofistas en la Grecia del siglo V a.C. Estos eran maestros ambulantes, enseñaban el arte oratorio y solían venderse como aquellos que tenían la capacidad de persuadir a cualquiera sobre cualquier tema. De manera bastante peyorativa, Platón y Aristóteles, que evidentemente no los querían demasiado, los consideraban como cazadores de jóvenes desprevenidos y mercaderes de un saber falso. Pero bueno, aún esta crítica a los sofistas se los considera los primeros críticos de la sociedad y de la cultura. Y como bien dice Capelletti, si consideramos a la filosofía, como dice hoy la Escuela de Frankfurt, como aquella teoría crítica de la sociedad, deberíamos poder decir que ellos fueron en realidad los primeros filósofos. Pero bueno, entonces en concreto hablamos de una condición marcada de los sofistas como críticos radicales de la sociedad. Todo el pensamiento de los sofistas en cuanto o en torno a esta crítica de la sociedad se va a basar en la oposición de dos conceptos, el concepto de physis y el concepto de nomos. El término physis, que suele traducirse como naturaleza, va a significar aquello originario, lo no manipulado, lo verdadero, y que sin embargo por lo general es olvidado y relegado. Y el término nomos, su antítesis, es lo derivado, lo artificial y lo ficticio, producto del arbitrio o de la convención, y no obstante lo cual es aquello aceptado por la sociedad. Entonces, lo que es por naturaleza, physis, es lo universalmente humano, y lo que es por convención, el nomos, es lo particular, lo histórica y socialmente condicionado. La doctrina de casi todos los sofistas entonces va a poder definirse como una toma de posición antitética frente a esa básica oposición que acabamos de ver. Y podemos distinguir entonces algunos grupos que van a estar en discordia. El primero de ellos va a ser aquellos partidarios del nomos contra la physis. Ahí entre paréntesis yo dejo algunos filósofos que podrían identificarse para el que quiera y el que desee buscarlos. Entonces, los partidarios del nomo contra la physis los vamos a poder identificar como políticamente de centro. Por otro lado, van a estar los defensores de la physis contra el nomos y que estos se van a subdividir y aquí es donde la oposición se vuelve más radical. Por un lado, van a estar quienes interpretan la physis como fuerza y voluntad de dominio, que los vamos a poder identificar como extrema derecha. Para estos, la idea de lo justo es lo que conviene más fuerte, y van a entender que la naturaleza hizo unos pocos hombres para mandar y una inmensa mayoría para ser dominada y para obedecer. Es la idea que nosotros conocemos bastante bien del superhombre y va a derivar claramente en una tiranía y por supuesto opresiva. Y por el otro lado van a estar quienes van a entender a la physis como sinónimo de igualdad y libertad. Y acá vamos a poder encontrar a la extrema izquierda. Y en algunos casos, por supuesto, vamos a encontrar dentro de este punto
a las ideas básicas del anarquismo moderno. Los sofistas de este grupo, es decir, del grupo de izquierda, digamos, van a criticar a la ley positiva, esto es, a la ley del Estado, en nombre de la naturaleza, y van a considerar en general como una tergiversación y una perversión de la ley natural, esto es, de la ley moral. De esta crítica a la ley positiva se va a pasar a una crítica del Estado, y con ella a una crítica de la jerarquía política y de las diferencias de clase, diciendo, claro está, que estas clases no están fundadas en la naturaleza, sino en una mera convención, es decir, en el nomos, y por lo cual deben ser repudiadas. Por ejemplo, Hippias de Elis, uno de los que dejé mencionado en la imagen anterior, nos va a decir que la naturaleza, la physis, es la demoledora de las barreras de la convención, es decir, del nomos, esto es, de la ley positiva, de la tradición y del Estado. Entonces, la physis va a romper las barreras del nomos, que es lo que ha separado a los hombres. Por lo cual, la idea de igualdad aparece inseparablemente ligada a la idea de libertad. Y justamente este punto, es el rasgo más profundamente anarquista que vamos a poder encontrar entre los sofistas. Continuadores de los sofistas, sobre todo de ese grupo de izquierda a los que nos referimos en particular, fueron los cínicos. La negación de la ley positiva suponía para ellos la negación de toda limitación histórica y política, es decir, en el tiempo y en el espacio. Surge así, de esta manera, el concepto del universo como patria del hombre, es decir, la negación de la convivencia forzada dentro de los límites de un Estado. Cuando se le preguntó de dónde era a Antístenes, máximo referente y creador de la escuela de los cínicos, respondió: soy ciudadano del mundo, es decir, un cosmopolita. Los cínicos afirmaban la existencia de un Estado único, lo cual, al no tener más que un cimiento ideal, equivalía a negar todo Estado, es decir, el único verdadero Estado viene a ser el universo entero. Estos se oponen radicalmente a la doctrina aristotélica de la esclavitud, y el mismo Aristóteles decía de los cínicos que ellos opinaban que poseer esclavos era contrario a la naturaleza, ya que solo por convención, recordemos aquello que habíamos dicho del nomos, uno es esclavo y el otro libre, pues por naturaleza, es decir, por el physein, no hay diferencia entre uno y otro. Pasamos a la escuela estoica, que podemos considerarla como una continuación de esta moral cínica, de esa negación de la racionalidad del Estado. El más destacado y fundador de la escuela, vamos a ponerlo como un predecesor de un pensamiento anarquista, es Zenón, y que van a continuar su misma idea Séneca y Marco Aurelio. Entre algunos de sus pensamientos más destacados podemos decir que detestaba la esclavitud y decía que nadie nació para servir a los demás, que todos los seres humanos reconocen un mismo origen y están formados según los mismos principios. Es decir, que el esclavo nació de la misma forma que nacieron los libres, que disfruta del mismo cielo, que vive y respira el mismo aire. Y que aun cuando las leyes estatales y consuetudinarias coloquen a un hombre bajo el poder del otro, aquel nunca es por naturaleza esclavo. Volvemos al mismo término, a physein. Y puesto que su alma racional continúa siendo libre. Zenón entendía desde su obra República una refutación a la obra de Platón. Y en esta exponía un ideal plenamente cosmopolita, es decir, a la humanidad ya no dividida en naciones, sino todos los hombres considerados como conciudadanos en una sola sociedad universal. Planteó cosas realmente llamativas, como por ejemplo que las mujeres debían ser comunes, que no debía haber diferencia de vestidos entre los sexos, y también, por ejemplo, se mostraba totalmente adverso al uso de una moneda. Otro de las grandes figuras del estoicismo antiguo va a ser Crisipo, y este va a definir la desgracia del esclavo, ¿no? Y va a entender a este como un obrero vitalicio, y continuando esa ideal igualitarista de Zenón, aclara que, por ejemplo, la aristocracia no es más que un accidente histórico.
el estoicismo va a llegar al poder con Marco Aurelio. Y acá tenemos que hacer un alto, ¿no? Tenemos que analizar a Marco Aurelio dentro de un contexto histórico enmarcados. Y yo diría, aún deformado en el marco del Estado imperial. Es decir, esa idea más equitativa y de justicia la vamos a poder traducir desde el marco imperial en leyes que humanizan el antiguo derecho romano. Por ejemplo, ya antes de Marco Aurelio, la influencia del estoicismo había sido bastante fuerte en el patriciado romano y, por ejemplo, el emperador Augusto había decretado ya la emancipación de las viudas que tenían hijos. Más tarde Teodosio emancipó a todas. Bajo la influencia de Séneca, Nerón, por ejemplo, dictó leyes que salvaguardaban al esclavo de la servicia de su amo. Y Adriano, el más humano de todos los emperadores, desarrolló una vasta legislación en pro de los grupos y clases más oprimidos. Digamos, en concreto, que todo ese ideal del estoicismo desarrolló una vasta legislación a favor de los esclavos, de los extranjeros, de las mujeres y de los niños. Es decir, todos fueron objeto del amparo legal promovido por esta prédica estoica de igualdad y universalidad.